El Centro de Estudios Constitucionales, CEC, es el órgano de apoyo académico y de investigación del Tribunal Constitucional. A través de diversas actividades, fomenta el debate, el conocimiento y difunde la jurisprudencia relacionada a temas constitucionales y de derechos humanos. El director general del Centro de Estudios Constitucionales es el magistrado Helder Domínguez Haro. Alex Ulloa Ibáñez ocupa el cargo de director académico. Nadia Iriarte Pamo es la directora de Estudios e Investigación. Y Orlando Curaca Con es el director de Publicaciones y Documentación. El CEC, a través de su portal web institucional, brinda al ciudadano diferentes publicaciones académicas sobre investigaciones constitucionales y temas jurídicos afines, además de mantenerlo informado acerca de las actividades académicas y noticias relacionadas al Centro de Estudios Constitucionales. También investiga el derecho comparado y otras realidades, así como la doctrina en materia constitucional y derechos humanos, a fin de contribuir en la toma de decisiones que adopte el Tribunal Constitucional en el marco de sus competencias. Asimismo, gestiona un centro de documentación y una biblioteca especializada en materia constitucional, procesal constitucional, de derechos humanos, filosofía del derecho y demás disciplinas vinculadas, que pronto abrirán sus puertas al público en general. Le damos la bienvenida y lo invitamos a conocer más acerca de la labor que realiza el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Conversatorio. Libertad de expresión y discurso de odio. Con la participación de Luis Andrés Portugal Pizarro, profesor de la Universidad de San Martín de Porres. Betsabe Marciani Burgos, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Samuel Abad Yupanqui, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición más del Conversatorios Constitucionales. Como ustedes saben, este es un espacio inaugurado por el Centro de Estudios Constitucionales que tiene el propósito de, como consecuencia de la aparición de un nuevo libro en materia de derecho constitucional, discutir con su autor y con los profesores acerca de la pertinencia de sus postulados, acerca de la importancia del tema y la necesidad eventualmente de su regulación en nuestro país. En esta oportunidad vamos a tener la oportunidad de conversar con Luis Andrés Portugal Pizarro, autor del libro La prohibición del odio en el Estado Democrático Constitucional. Él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad San Martín de Porres y acaba la editorial CELA, conjuntamente con la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, publicado su tesis de maestría, un libro realmente muy interesante, sobre cuyos pormenores vamos a pedirle a Luis Andrés que nos proporcione una idea general de qué trata el libro, qué es el discurso de odio, cuáles son sus propuestas. Luis Andrés. Muchas gracias y buenas noches con todos. Primero quiero agradecer al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional por medio de su director, el doctor Helder Domínguez Haro, por permitirnos, creo, discutir un tema que ya dejaba de ser una discusión académica y que creo está en la discusión de la mayoría de las personas, o debería estar en la discusión de la mayoría de las personas, porque el discurso de odio es un tema que hoy en día lo vemos en los medios de prensa, en las redes sociales, en las discusiones políticas, y hay un compromiso y hay un deber de empezar a discutir, a debatir de estos temas, y yo creo que el fin último de ese libro, o de este libro, es precisamente eso, sembrar la pequeña semilla para un debate que debe continuar, seguramente respaldando algunas de las
ideas o postulados que yo propongo en el libro, y por qué no también cuestionando algunas de las cosas que yo propongo en el libro, que creo es la idea de cada vez que sale una nueva publicación. También quiero agradecer a los ponentes que me acompañan en la mesa. Sin duda alguna es un lujo poder discutir con ustedes algunas de las ideas propuestas en el libro, y a toda la audiencia que ha mostrado interés y que seguramente nos seguirá a lo largo de los siguientes minutos. Compromiso en vez de la prohibición. Solo las ideas más peligrosas pueden ser combatidas por personalidades fuertes y no por leyes represivas. Esa es una frase de Vincent Blasi que a mí me marcó mucho cuando realizaba la investigación. Compromiso en vez de la prohibición. ¿Qué hay detrás de esta frase? Cuando hablamos de libertad de expresión, claro está. Este libro empieza a germinarse, en verdad, cuando yo todavía estaba estudiando el pregrado y participé de un evento académico en el cual se hacía una simulación de una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y teníamos que defender tanto al Estado como a las presuntas víctimas en un caso hipotético, donde entre varios derechos se discutía el artículo 13 de la Convención, la libertad de expresión. Y era el caso de una niña perteneciente a una minoría sexual que era víctima de un bullying muy agresivo, no solamente psicológico, sino también físico en el colegio, y respecto al cual teníamos que alcanzar o teníamos que discutir y proponer cuáles eran los límites, los alcances del artículo 13.5 de la Convención Americana relativo al discurso de odio. Y la primera gran sorpresa que yo me di es que al ser un tema tan actual, tan recurrente, la regulación que había era escasa, contradictoria, y la discusión a nivel doctrinal también era mínima. Motivo por el cual, sin duda alguna, además de continuar con el objetivo instantáneo de corto plazo que era la competencia, empecé pues a investigar un poco sobre el discurso de odio, y poco a poco esta investigación se convirtió finalmente en la tesis de maestría y hoy día en el libro que usted muy bien ha reseñado. Y dentro del libro hay un tema que yo creo es central, es neurálgico, y los que van a revisar el libro se van a dar cuenta que es un caso que creo también germina o riega un poco las ideas que acá se van a proponer, que es el famoso caso Collin versus Smith. En el prólogo que me hace el libro, la autora Betsabe Marciani creo que acertadamente menciona que son tiempos complicados para la libertad de expresión. Nadie duda de eso, son tiempos complicados para la libertad de expresión. Pero en su momento, podríamos decir 50 años atrás, ya hubo discusiones sobre discurso de odio, y en un caso que a mí particularmente me ha marcado mucho, y muchas de las ideas expresadas por los jueces que resolvieron el caso seguramente pueden ser explicadas o desarrolladas en algunos de los argumentos que yo planteo en el libro, que es el caso Collin versus Smith, referido al Partido Nacional Socialista estadounidense, ¿no? Una manifestación que quiere llevar a cabo el partido nazi estadounidense por una serie de calles y avenidas, incluyendo un vecindario donde vivían 5.000 judíos sobrevivientes al Holocausto. A simple vista parecería una situación horrorosa, ¿no? Que un grupo de personas que se identifican con el Partido Nacional Socialista nazi decidan marchar usando las esvásticas, los uniformes, los cánticos, las arengas de los nazis delante de 5.000 familias o 5.000 personas que habían sido víctimas y que habían estado en guetos, pero además en los campos del Holocausto, parece un tema bastante despreciable y obviamente alarmante. Pero este caso tiene dos ideas o dos temas adicionales que creo merecen ser puestos en conocimiento de todos, ¿no? El primero es que quien asumió la defensa del partido de los nazis fue la ACLU, que es la Asociación Americana para las Libertades Civiles, que se podría decir es la principal asociación en los Estados Unidos en defensa de los derechos y libertades civiles, lo cual parecería contradictorio, ¿no? ¿Qué hace la ACLU defendiendo a los nazis? Pues la ACLU defendió a los nazis porque entendían de que defendiendo la libertad de expresión de estas personas, o la opinión de estas personas, a la vez estaban defendiendo la posibilidad de que los grupos minoritarios puedan hacer activismo y puedan realizar manifestaciones en favor de las libertades civiles, sobre todo en el sur de los Estados Unidos. Estaba revisando este libro también de Ian Neyer, que recoge, Ian Neyer fue el director del ACLU en 1978, al quien se le cuestionó por asumir la defensa de los nazis. Y él en su libro, que se llama Defendiendo a mi enemigo, los nazis americanos, defendiendo a mi enemigo, los nazis americanos. ¿Y por qué a mi enemigo? Porque él además fue un sobreviviente del Holocausto y él estuvo en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Dice que decidió asumir la causa jurídica y legal de los nazis porque la libertad de expresión para los nazis cuando quisieron desfilar por Schuylkill
no era para derrotar a los nazis, sino para derrotar a cualquier idea opresiva o cualquier tiranía que quiera callar las ideas evidentemente equivocadas. A su juicio, el mantenimiento de los derechos de su adversario amparados en la primera enmienda, la libertad de expresión, era la única forma de proteger a una sociedad libre contra los enemigos de la libertad. El segundo dato creo que es importante sumar a este caso es la resolución que se dio en la séptima corte del séptimo circuito, en la Corte del Séptimo Circuito Federal, ¿no? Que es un fallo a favor del AGLO y por ende un fallo a favor de que los nazis puedan realizar su manifestación. Y entre los argumentos más resaltantes, sin duda alguna, está en el que los jueces dicen que defender y preservar los derechos y las libertades de los individuos que la Constitución y las leyes garanticen en el país es un deber que tienen todos los ciudadanos. Pero sobre todo terminan diciendo que la tiranía ideológica, evidentemente el nazismo es una tiranía ideológica, no importa cuán digna sea su motivación, está prohibida tanto a los jueces como a los jurados elegidos. Aquí también hay un término que creo hoy en día hay que discutir, ¿no? Que es el tema del autoritarismo bien intencionado. Creo que de buena intención todos deberíamos prohibir este tipo de marchas, pero habría que evaluar cuáles son las consecuencias. Y los jueces terminan diciendo que por más perniciosa, que parezca una opinión, dependemos de su corrección no de los jueces o jurados, sino de su competencia con otras ideas. Dependemos de un mercado de las ideas. Por eso yo empecé esta exposición diciendo compromiso en vez de prohibición. Compromiso porque para discutir las ideas malas, las ideas nefastas, necesitamos compromiso cívico que ayude, que incentive al ciudadano a explicar, a combatir y finalmente, ¿por qué no intentar desaparecer estas ideas que verdaderamente son nocivas? ¿Qué es lo que yo planteo en el libro? Pero para llegar a estas conclusiones, evidentemente el libro tiene un trabajo esquemático que empieza en primer lugar hablando un poco sobre la democracia, porque yo planteo en el texto que la concepción que tengamos de la democracia va a ser importante o determinante a la hora de poder proponer una regulación. Porque evidentemente desde un modelo o de una concepción liberal de la democracia, en la cual el Estado no va a intervenir tanto, va a permitir el debate, asumiendo además que las personas son capaces de escuchar todos los discursos y discernir entre los discursos buenos y los malos, es evidente que el Estado no tenga una actitud tan restrictiva a la libertad de expresión. Pero si asumimos un modelo combativo o militante de la democracia, que es creo el que ocurre, por ejemplo, en la Constitución alemana de 1951, el Estado tiene que defender el modelo democrático, aun sea restringiendo o privando el ejercicio de algunos derechos que son esenciales en la democracia, como la libertad de expresión o el pluralismo político. Además, también yo abordo lo que es el concepto de la democracia deliberativa. La deliberación como un instrumento necesario para la discusión de estas ideas, evidentemente también con una interrelación con los modelos o con las teorías republicanistas, ¿no? Lo que exige un ciudadano claramente comprometido con la discusión, con la deliberación pública y con lo que pueda haber. Pero en este primer capítulo también yo abordo algo que creo es indispensable hacer hoy en día y discutir hoy en día, que es qué teoría vamos a tener o vamos a trabajar de la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión, al menos quienes son juiciosos y revisan, por ejemplo, la constante jurisprudencia de la Corte Interamericana, queda claro de que la Corte siempre dice de que es la piedra angular de todo el sistema democrático. Pero la libertad de expresión, más allá de ser la piedra angular del sistema democrático, es un derecho que tiene una infinidad de funciones. Y acá están las teorías que yo planteo en el libro y que creo hay que empezar a discutirlas acá, ¿no? Hay una teoría humanista de la libertad de expresión, la libertad de expresión importa per se, sin importar las consecuencias, o hay una serie de teorías consecuencialistas de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión, además de ser un derecho, puede ser un vehículo para algo, puede ser un vehículo para garantizar la deliberación pública, para garantizar el autogobierno, para evitar el autoritarismo. ¿Para qué puede servir la libertad de expresión? Y acá yo hago un ejercicio que creo es bastante interesante, que es revisar un poco las teorías de algunos doctrinarios, sobre todo estadounidenses, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, la teoría de la libertad de expresión como válvula de escape, donde se señala que la libertad de expresión, además de ser un derecho que permite a la persona expresar lo que opina, lo que piensa a partir de sus más profundas convicciones, sirve también como un medio para descargar una opinión que, si es reprimida o es sancionada mediante la ley, puede convertirse en una acción violenta con el paso de los años. En el segundo capítulo del libro lo que yo hago es abordar un tema que también me queda
sin duda alguna claridad de que no es un tema, y valga la redundancia, claro. No hay una definición estándar sobre lo que es el discurso de odio. Paul Coleman, un autor muy interesante que habla sobre discurso de odio en el caso europeo, en su libro La censura maquillada, dice que el discurso de odio finalmente es lo que la gente quiere que sea. ¿Y por qué digo esto? Porque además de la dificultad de definir el discurso de odio, no hay un estándar en los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre cuándo prohibir el discurso de odio. Quien esté ahorita escuchándonos y decida abrir su Convención Americana de Derechos Humanos, se va a dar cuenta que la definición y la prohibición establecida en el 13.5 de ese instrumento difiere de lo que dice la Convención para prevenir, difiere totalmente de lo que dice, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y difiere con mayor fuerza, por ejemplo, para la Convención para prohibir todas las formas de discriminación racial. 3 instrumentos de derechos humanos universales que tienen definiciones distintas respecto a cuándo prohibir el discurso de odio. Lo que evidencia que si en algún momento hay un problema o una judicialización de un caso que va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues habrá que ver qué dice la Corte Interamericana con esta multiplicidad de definiciones y jurisprudencia variada. Por lo que yo en el libro, además de abordar las definiciones, también desarrollo la jurisprudencia de lo que se denomina los 2 principales modelos en el tema de libertad de expresión y discurso de odio, que es el modelo constitucional estadounidense y el modelo europeo, básicamente lo que en su momento dijo la extinta Comisión Europea de Derechos Humanos y hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuando evidencio que no hay estándar para nada de estos temas, cuando no hay un estándar sobre qué es el discurso de odio, ni mucho menos para cuándo sancionarlo, y evidencio además alguna contradicción en los tribunales internacionales, es que llevo al capítulo 3 donde empiezo a aterrizar la propuesta. ¿Cómo es que el modelo de la democracia que nosotros tengamos, cómo es que la teoría de la libertad de expresión que nosotros manejemos va a permitirnos llegar a una propuesta para delimitar el discurso de odio? Lo que yo creo, y esto lo dejo muy claro, es que el discurso de odio en ciertos contextos, bajo ciertas particularidades, tiene que ser reprimido legalmente. Pero no todo discurso de odio, solamente el discurso de odio que en la práctica incentive a la violencia y que además tenga alta posibilidad de efectivamente convertirse en una acción violenta. Y para mí el ejemplo que plantea John Stuart Mill sobre el tema es bastante ilustrativo, ¿no? Una cosa es decir, en una época de satisfacción económica, alimentaria, que los productores de maíz son unos asesinos y por ende hay que asesinarlos. Y otra cosa distinta es decir lo mismo en una época de hambruna, de crispación social y decirlo en una tarima encima o en las puertas de un mercado. Claro, ahí habrá que evaluar las circunstancias, el contexto, la probabilidad, para que en esa circunstancia el discurso de odio sin duda alguna sea reprimida. Pero cuando no se da esto, creo que debemos empezar a mirar un poco al modelo o al sistema estadounidense y permitir que la población participe activamente y en un mercado libre de las ideas, en una concepción liberal, pero ¿por qué no también deliberativa de la democracia, discutir ese discurso, rebatir ese discurso y por qué no tratar de desaparecerlo? En el caso con el que empecé la exposición y con el que voy a terminar, que es el caso Collin versus Smith, ocurrió eso. Luego de que los jueces permitieron de que la manifestación se dé, la ciudadanía asumió un compromiso cívico por el que se abrieron debates universitarios cuestionando y explicando lo pernicioso que era el pensamiento nazi. Se realizaron entrevistas, conferencias en sets de televisión, en universidades, cuestionando lo malo que era el movimiento y el partido nazi, que para el momento en que llegó la manifestación ya quedaba claridad sobre lo pernicioso y lo malo que era esta idea, que pasó sin pena ni gloria y el partido nazi estadounidense terminó disolviéndose un par de años después, porque el compromiso cívico funcionó. Y habría que preguntarnos si en otros modelos comparados, donde se trata de extirpar este tipo de pensamientos mediante el uso de la ley, luego de 70 años de esta historia lo ha logrado o se ha logrado, y efectivamente se puede decir de que ya no hay asociaciones en este sentido. Por eso, compromiso, acción, en vez de la prohibición, creo que es lo que podría resumir lo que se propone finalmente en el texto. Gracias, Luis Andrés. Como podrán ustedes observar, se trata de un libro
digamos que plantea temas polémicos y sumamente interesantes de ser discutidos en el ámbito de una democracia constitucional, que tiene precisamente en la libertad de expresión uno de sus pilares fundamentales. Ahora quisiera pedirle a la profesora Bexabé Marciani, que ha sido además la directora de tesis, sus impresiones acerca de este libro. Y en particular, digamos, que nos haga una aproximación sobre el tema teniendo en cuenta estas teorías de los derechos fundamentales, esta teoría de la democracia y, digamos, cómo el tema del discurso de odio y su tratamiento eventual, digamos, está enlazado a este tipo de temas. Profesora. Hola, muy buenas noches. Primero, bueno, gracias Edgar, gracias al Centro de Estudios por la invitación y darme la posibilidad de estar acompañada de dos colegas de la talla, ¿no? De Samuel Abad y de Edgar Carpio, y junto a Luis también, que ya podríamos decir es un experto, o casi un experto ya en el tema del lenguaje de odio, o va por ese camino. Bueno, primero, tengo poco tiempo para esta primera ronda y quiero cumplir con los tiempos para que pueda haber debate. Voy a hacer dos cosas. Primero, referirme, como no, como me lo ha pedido Edgar, al autor y a su obra muy brevemente. Él ya ha expuesto de qué se trata el libro. Y lo segundo, mencionar algunos temas vinculados a la prohibición del lenguaje de odio que creo que pueden servir para la discusión, ¿no? Y que están vinculados a cosas que quizás se dijeron o no se dijeron en la tesis y en el libro. Bien, bueno, lo primero es, este libro es producto de una tesis trabajada por Luis, debo decir además en un contexto muy difícil, ¿no? Esto es prueba no solamente de su calidad académica, sino también de su compromiso y de su perseverancia. Este libro se escribió en pandemia, ¿no? Con bibliotecas cerradas, sin acceso a libros. Cuando se abrió la pandemia, pues, y hasta ahora hay muchos libros que no llegan de fuera, y no obstante esto, Luis fue muy perseverante, consiguió la información, se formó en temas que están relacionados, porque debo decir, el libro, una de sus virtudes es que tiene una aproximación bastante interdisciplinaria, podríamos decirlo, ¿no? No solamente tiene un punto de vista constitucional, sino también del derecho internacional de los derechos humanos, que es un área en la que de algún modo se ha especializado también Luis, y como no, también de temas vinculados a filosofía política, en la que ha tenido que formarse, con lo cual es un libro, digamos, que ha supuesto un esfuerzo considerable, ¿no? Bien, ¿cómo debemos regular el discurso de odio? Se pregunta el autor. Pero antes se pregunta si debemos regularlo, ¿no? Y la hipótesis que él maneja, ya lo ha expuesto, lo digo muy brevemente, es que la respuesta a esta pregunta está vinculada con dos temas o dos cuestiones. Uno, la concepción que se tenga de democracia, ¿no? Si uno tiene una visión de democracia más liberal, probablemente sea más permisivo, como ocurre en Estados Unidos, o más militante, como ha mencionado, ¿no? Más bien en el caso alemán, o sigue un modelo de lo que hoy se conoce como democracia deliberativa, ¿no? Más vinculada a visiones republicanistas, en fin. Y en segundo lugar, ¿cuáles son los fundamentos de la libertad de expresión o las teorías de la libertad de expresión que defendemos y que precisamente están también vinculadas al modelo de democracia que tenemos, ¿no? La libertad de expresión es principalmente un derecho individual vinculado, emparentado con la dignidad del individuo. Probablemente eso lleve a una protección mayor, como ocurre en el sistema continental europeo. La democracia es más que eso la base esencial del sistema democrático. Entonces, en ese caso, seremos probablemente más tolerantes con el hate speech o el lenguaje de odio, como ocurre en los Estados Unidos, ¿no? Tenemos una visión de ella desde teorías más consecuencialistas, utilitaristas, o más bien de principios o deontológicas. Todo esto lo maneja y lo trabaja además muy bien Luis en el texto, ¿no? Y
Y también nos explica que en los hechos hay una parte descriptiva que me parece que es bastante valiosa, porque nos da cuenta de, digamos, el estado de la cuestión, no solo en el Perú, sino en el mundo. Una de las cosas que debo decir y que le da valor a este trabajo es que en el Perú este es un tema que no se ha tratado mucho, especialmente en un libro. Hay algunos artículos, sin duda, pero libros sobre el tema, no recuerdo, probablemente sea el primero. Sí, creo que no estoy. Y entonces eso tiene mucho valor. Él, además, desde la experiencia que tiene en el derecho internacional de los derechos humanos, da cuenta y sostiene que en realidad no existe un estándar ahí claro, internacional, de prohibición, ¿no? Al contrario de lo que afirman algunos, ¿no? Pero tampoco hay un tratamiento uniforme en los diferentes países. De hecho, como les mencionaba, hay una gran diferencia entre el modelo norteamericano, muy permisivo, y el modelo más bien europeo. ¿Y nosotros de cuál bebemos, no? En medio, la Corte Interamericana, que parece más bien aproximarse al modelo más permisivo norteamericano, ¿no? Y finalmente, él lo que sostiene es una tesis de corte liberal, ¿no? Tolerante, digamos, de una tolerancia amplia, que considera que básicamente se puede prohibir o regular el discurso de odio en los casos en que incite a la violencia, modelo norteamericano nuevamente, de manera clara, no una mera tendencia, y tomando en cuenta el contexto. Lo cual excluye el tema de discriminación, que hoy en día es, creo yo, la gran discusión, ¿no? Lo que se sostiene desde distintas teorías, y muy de la mano de los estudios críticos del derecho actualmente, pero también de las teorías vinculadas a la democracia deliberativa, es que se tiene que prohibir, regular, sancionar el lenguaje de odio, no porque incite a la violencia, cosa que no discuten ni en Estados Unidos, sino porque puede incitar a la discriminación, ¿no? Y este es el punto interesante sobre el que también va Luis defendiendo una tesis valiente, con la que uno puede o no estar de acuerdo, pero que la defiende bastante bien. Solamente por tomarme unos minutos y plantear quizás un poco el estado de la cuestión en este tema, que me parece que es el más discutible y el que merecería la pena discutir, aunque sea brevemente. Claro, lo que se señala es que el lenguaje de odio provoca tres tipos de daño, ¿no? Uno, un daño psicológico a las víctimas, ¿no? Dos, un daño a la sociedad en sí, en la medida que consolida estructuras sociales de subordinación, es decir, atenta contra el principio de igualdad. Y aquí estamos hablando de grupos históricamente marginados, ¿no? Contra los que suele usarse ese tipo de lenguaje, ¿no? El racista, homofóbico, sexista, ¿no? Grupos históricamente discriminados, ¿no? Personas de raza negra, andina, homosexuales, ¿no? Etcétera. Mujeres incluso, ¿no? Minoría en cierto sentido, desde cierto punto de vista. Lo segundo, perdón, eso es en cuanto a lo segundo. Y el último argumento, que es también bastante interesante, es que este tipo de expresión afecta a la propia democracia, en la medida que no permite que estos sujetos que forman parte de estos colectivos históricamente discriminados y excluidos del debate público, no les permite entrar, ¿no? En igualdad de condiciones, en la medida que lo que provoca, por ejemplo, el chiste racista que se da a lo largo del tiempo es una situación de minusvaloración del auditorio, ¿no? Y esto yo creo que es algo que no podemos negar. El racismo produce eso. No se toma en cuenta, o del mismo modo, esto pasado con las mujeres, está cambiando, pero es así, no se toma en cuenta o del mismo modo la expresión de una mujer, ¿no? O la expresión de una persona de cierta minoría racial. Hay algunas cosas, sin embargo, que uno podría mencionar de estas tres defensas, que son bastante interesantes, pero que a mí me presentan problemas. Yo tengo una posición mucho más cercana a la de Luis. Lo primero es, en cuanto al daño psicológico, el enorme nivel de subjetividad al que nos lleva, ¿no? Y además el hecho de que esto puede terminar revictimizando a la víctima, ¿no? Es decir, añades, como dice una autora, al daño psíquico la imputación de que esta persona tiene algún tipo de debilidad psicológica, ¿no? O sea, es muy sensible,
las mujeres son muy sensibles o qué sé yo. Entonces, digamos, terminas revictimizándola. En segundo lugar, puede producir actitudes antiliberales peligrosas. Esto se llama perfeccionismo, ¿no? Ético. Es decir, el Estado nos va a ir diciendo cómo tenemos que comportarnos para ser buenos ciudadanos, buenas personas, ¿no? Peligroso también. El del argumento del daño estructural y a la igualdad presenta también problemas, ¿no? No vamos a negar que este tipo de expresiones pueden contribuir a consolidar daños, estructuras de subordinación, pero lo hacen muchas expresiones, sobre las cuales habría que preguntarnos si las vamos a prohibir. Las telenovelas mexicanas, por ejemplo, la publicidad sexista, no tan abiertamente sexista, pero sexista, las canciones, de hecho ya se ha presentado casos con boleros, en fin, que no, rancheras. ¿Qué hacemos? Los prohibimos, ¿no? Donde ahí hay un daño, un peligro de pendiente resbaladiza, se dice, que además va a quedar en manos del Estado, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver además con lo que señala un autor, la gran vaguedad del propio concepto al que se ha referido Lucho, ¿no? ¿Qué es hate speech? ¿Qué es expresión de odio? Abarca la del individuo, abarca la de grupos. ¿La de qué grupos? Solo los históricamente discriminados, todos los grupos. ¿Qué tipo de ofensa? Y creo que merece la pena recordar que la vaguedad conspira contra cosas tan valiosas como el principio de legalidad, que tenemos que tomar muy en cuenta cuando hablamos, por ejemplo, de derecho penal y de derecho sancionador en general, ¿no? Finalmente, sobre la tesis del daño a la democracia o el propio discurso público, creo que me parece que es uno de los mejores argumentos, pero también presenta problemas vinculados nuevamente a la vaguedad del argumento y finalmente al hecho de, al final con ese tipo de prohibiciones, negar la agencia de las propias víctimas, tratarlos de forma paternalista, ¿no? Asistencialista, ser condescendientes en vez de quizás buscar formas de réplica, de incentivar a la réplica, del rol promotor del Estado para empoderarlo, se dice hoy en día, por ejemplo, eso de las mujeres, ¿no? Y finalmente de la peligrosa o el gran peligro de dejar esto en manos del Estado, finalmente, los jueces también lo son, ¿no? Y no recordar que que ya hemos transitado por caminos similares, por ejemplo, durante el macartismo, bueno, en Estados Unidos, y experiencias similares, ¿no? Pero creo que hay mucho que se puede discutir sobre el tema, es un tema apasionante y creo que además va a venir, hemos tenido ya algunos casos, el caso Paisana Jacinta, por ejemplo, y muchos otros que quizás no se judicializaron, pero pudieron haberse judicializado y creo que llegaremos a eso. Habrá que tener respuestas. Gracias, Edgar. Gracias, Bexabe, muchísimas gracias. Ahora le vamos a pedir su opinión al profesor Samuel Abad Yupanqui, él es, como todos conocen, profesor de Derecho Constitucional también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Querido Samuel, ¿se prohíbe o se permite el discurso de odio? Muchas gracias, Edgar. En primer lugar, agradecer al Centro de Estudios Constitucionales la oportunidad de tener un espacio académico en un contexto tan difícil que vive el país. Y la oportunidad de tener un contexto académico con Betsabe Marciani, una destacada profesora que ha trabajado el tema en un artículo muy importante, tener la oportunidad de discutir con el autor, a quien conozco recién personalmente porque tuve la oportunidad de estar en su grado, pero en sede virtual. Es decir, ahora te podemos tocar, ¿ya? Y con mi amigo Edgar Carpio, a quien conozco hace mucho tiempo y que tiene una destacada labor en el Tribunal Constitucional en un evento que se llama Libertad de Expresión y Discurso de Odio. Y yo aquí, básicamente, en estos minutos quería plantearme dos interrogantes para tratar de desarrollarlas en conversación con el autor y en conversación con el libro. Porque es importante analizar y debatir sobre el discurso de odio en el Perú actual. ¿Por qué? Y en segundo lugar, tratar de, a partir de lo que dice el autor, decir, bueno, ¿y qué es el discurso de odio? O sea, ¿qué significa esto? Y cómo el autor aporta a dar algunas ideas, lineamientos, pautas sobre qué cosa es esto del discurso de odio. Veamos, ¿por qué es importante analizar el discurso y debatir sobre el discurso de odio en el Perú actual? En primer lugar, porque estamos viviendo una marcada polarización. Estamos en un país en el cual hay un amigo y un enemigo.
y al enemigo hay que excluirlo. Esa tesis antigua de un profesor alemán de Derecho Constitucional está reviviendo en el país. Cuando escuchamos un discurso del terruqueo, estos son manifestantes, son terrucos o terrucas. Cuando escuchamos a un ministro de Educación que dice, ni los animales llevan así a sus hijos, y se refiere a los aymaras o a las madres aymaras. Cuando escuchamos a alguien que dice, ¿esos muertos? Están bien muertos. O cuando vemos un colectivo que ante medios de comunicación o periodistas que no les gustan, van con pancartas a su casa, a su domicilio, agreden a periodistas, agreden a todo el mundo. Y no pasa nada. O cuando algún congresista dijo hay que tener cuidado porque ya vienen del cerro a Lima y a Lima hay que defenderla. Entonces, hay una serie de discursos que transmiten un mensaje negativo, donde se viene polarizando al país y día a día lo vemos. Y lo vemos en los propios medios de comunicación y en las redes sociales. Entonces, es relevante discutir el tema porque estamos en un contexto en el cual hay amigos y hay enemigos. Y al enemigo hay que excluirlo, como sea. Por eso es importante discutir qué cosa es discurso de odio, porque no toda expresión termina siendo discurso de odio. Puede ser una expresión negativa, donde hay que discutirla en el marco de una democracia tolerante, pero no es necesariamente discurso de odio. Pero en segundo lugar, es importante discutir plantear el debate sobre el discurso de odio, porque este se ubica, como señala el autor, en un concepto de democracia. Está estrechamente vinculado. Y el Perú tiene una democracia frágil. Y el Perú tiene una democracia que ahora se ha calificado como híbrida. Entonces, si aspiramos a construir una democracia que 200 años después no se puede construir, donde haya pluralismo, donde haya tolerancia, donde haya debate de ideas, sin duda es importante conocer qué cosa es discurso de odio. ¿Por qué? Porque claro, aspiramos a una democracia que lamentablemente no tenemos. Ese sueño ideal de la democracia se enfrenta con el sueño real, y esa distancia entre democracia y constitución es notable. Tenemos que apostar, en mi opinión, por un constitucionalismo de la igualdad. Y por eso me parece importante lo que decía Betsabe hace un momento sobre la necesidad de rescatar el tema de la igualdad. Y una democracia implica inclusión. Y por eso también es importante hablar sobre estos temas, porque precisamente lo que busca un discurso de odio es excluir a una gente, eliminarla, agredirla, sacarla. Y es importante, en tercer lugar, porque la libertad de expresión es clave. Y no se puede llegar a extremos. No se puede afectar la libertad de expresión. A lo largo de la historia republicana hemos tenido experiencias notables de violaciones a la libertad de expresión, que es un bien valioso, un derecho valioso que hay que proteger, y donde muchas veces se enfrenta a situaciones conflictivas con la política. Hay que en consecuencia evaluar bien para no terminar afectando la libertad de expresión. Y es importante, indiscutiblemente también, debatir el tema del discurso de odio, porque no hay mucho sobre el particular. El trabajo pionero de Betsabe Marciani, un artículo, y hoy el libro de Luis Andrés Portugal. No conozco otro libro sobre el particular. Y por eso saludo la idea de la tesis hoy publicada, saludo la idea de la asesoría. ¿Por qué? Porque nos permite leerlo, discutirlo, conversar con el libro, aprovecharlo y sacar ideas que terminen plasmándose en la realidad, porque la mejor teoría es aquella que termina plasmándose en la realidad y solucionando problemas que vive el país. Porque además, muchas veces se habla de discurso de odio y no siempre es discurso de odio. Y aquí voy a la segunda pregunta que quería desarrollar. ¿Qué es el discurso de odio? Y cuando vemos al autor nos quedamos con una inquietud. Él dice, si hay consenso en torno a la problemática del discurso de odio, es precisamente, está hablando de que hay consenso, es precisamente que es una definición universal, que no hay una definición universalmente aceptada. Es decir, el consenso es que no hay definición universalmente aceptada. Uno se deprime cuando escucha esto, pero está muy bien que se diga en el libro.
donde el derecho internacional de los derechos humanos no brinda una definición uniforme, ya lo ha dicho el autor, donde la doctrina tampoco ha alcanzado un consenso sobre lo que debe entenderse por discurso de odio, y donde en el derecho comparado tienes la mirada americana y la mirada europea, alguna más flexible que otra en torno a la libertad de expresión. Es decir, estamos ante una situación complicada, y por eso es importantísimo lo que plantea el autor. ¿Por qué? Porque está tratando de construir sobre una situación compleja, donde el autor nos plantea ideas, y acá rescato lo que él dice, y sintetizo, y acá converso con su libro. No se trata de un concepto amplio, sin duda. No podemos hablar de un concepto amplio, discurso de odio. Hay que tener cuidado con esto, porque de lo contrario se afecta la libertad de expresión. El discurso de odio es dañino, claro que causa daño. Entonces, no es bueno el discurso de odio. Tampoco uno debe pensar que vivimos en el mundo ideal, donde los discursos siempre tienen que ser positivos. No, pues eso en la universidad, y a veces ni en la universidad. Pero en todo caso no es así la vida real, la vida es más dura. Donde lo importante también que rescata el autor es que el derecho internacional de los derechos humanos sí justifica una regulación. O sea, no hay un impedimento, incluso en algunos casos se puede entender que el pacto internacional dice hay que regularlo, hay que prohibirlo, y ahí cita el autor el artículo 20 del Pacto Internacional, y ahí comienza a desarrollar algo que ha rescatado la profesora Betsamé Marciani, que nuevamente rescato, y donde dice hay algunas pautas. La incitación a la comisión de una acción violenta. El discurso de odio debe incitar a la comisión de una acción violenta, donde debe exigirse un grave y peligro real que se está generando, se está incidiendo sobre quienes se dirige el discurso. Esto tiene que ser directo, inminente, no basta una simple declaración, que puede ser mala sin duda. Ahí lo decía el autor, que tomar en cuenta el contexto. Él plantea un triple estándar que está sintetizado en su libro, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a aterrizar. Si en algún momento, y luego lo veremos sobre eso, si hay tiempo y si lo permite el doctor Carpio, si en algún momento se quiere tratar de precisar un concepto, aquí el autor nos da algunas pautas reconociendo la dificultad. Y coincido con lo que dice la profesora Marciani, que el tema de la igualdad hay que discutirlo. No es un tema cerrado. Y ahí retomo lo que decíamos hace un rato, hay que luchar por un constitucionalismo de la igualdad. Porque si las personas no somos entendidas como iguales, donde el depuno no es ciudadano y el depuno si marcha es terrorista, de verdad la situación es complicada. Entonces hay que pensar cómo, creo yo, seguir discutiendo el tema con ese triple estándar que es muy valioso para tratar de ver hasta qué punto podría incluirse la igualdad. En síntesis, termino, ¿qué es discurso de odio? El autor aporta algunas ideas importantes para tratar de construir un concepto en un contexto difícil, y eso es valiente, plantear una idea que podrá ser discutida, y por eso felicito al autor y sugiero que lean el libro y ciertamente antes lo compren. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Empecemos esta segunda ronda un poco trasladándole algunas observaciones a Luis Andrés, el autor del libro. Y tal vez la primera, a propósito de las intervenciones de Betsamé, de Samuel, es que nos comente un poco las dificultades que él ha podido, durante su investigación, observar en el tratamiento al tema desde el punto de vista del derecho constitucional comparado. Nos ha hablado de la Corte Suprema norteamericana, pero quisiéramos de pronto también saber, porque existe información en el libro, sobre el modo como se ha afrontado el problema del discurso de odio en el ámbito de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. En fin, querido Luis Andrés, ayúdanos con suministrar esa información a todos los amigos espectadores que nos siguen en las redes sociales y en el Zoom. Sí, claro que sí. Creo que para responder esa pregunta es interesante también ahondar un poco en algunas premisas que se ha señalado previamente por quienes acompañan esta mesa, ¿no? Creo que hay algunas cosas en las que es necesario apuntar, o en las que en todo caso es mejor dejar en claro.
Creo que acá, a menos de lo que he escuchado, yo coincido con ustedes, apuntamos hacia un constitucionalismo igualitario. El tema y la gran discusión es cómo llegamos a este constitucionalismo igualitario, prohibiendo el discurso de odio o prohibiendo, entiéndase, mediante una ley penal o de otra naturaleza que sancione al infractor, o mediante otros mecanismos que no vaya por la represión penal y que también sean igual o más eficaces, que creo que es lo que finalmente se propone en el texto. Y allí la doctora Betsabe creo que ha acompañado sus comentarios con algunas teorías ampliamente desarrolladas en el libro, ¿no? ¿Es eficaz el Estado en la lucha contra el discurso de odio? ¿Realmente hay un ejemplo histórico donde el Estado haya podido combatir exitosamente el discurso de odio? En los casos que voy a recomendar, o voy a comentar, mejor dicho, a continuación del sistema alemán o del Tribunal Europeo, efectivamente lo que se ha desarrollado ha tenido efecto. Ha desaparecido la idea perniciosa, el mensaje dañino, porque el discurso de odio, y le agradezco al doctor Abad por precisarlo, es dañino. Es imposible que alguien diga que no es dañino. Es dañino. Y quien lo diga, o quien diga lo contrario, claramente ya es una persona con la cual va a ser más difícil discutir estos temas. Es dañino. Pero ¿es efectiva la prohibición? ¿Hay algún ejemplo exitoso de prohibición donde se ha erradicado el discurso? ¿O por el contrario, los intentos de represión han sido más perniciosos? Acá también hay una teoría que creo es importante para reflexionar, ¿no? La teoría que evidencia que, al menos de esta manera, se puede saber dónde está el discurso de odio, quién propaga el discurso de odio y de qué maneras más allá de la legalidad o de la ley penal represiva se puede combatir. Porque cuando lo prohibimos, es iluso pensar que el discurso va a desaparecer. El discurso va a estar allí solamente clandestinamente, y clandestinamente va a ser más difícil identificar dónde está el discurso, quiénes lo propagan y de qué manera lo propagan. Y eso también tiene un efecto, creo yo, bastante pernicioso. Es verdad que del otro lado hay también argumentos bastante interesantes, y lo habíamos discutido a lo largo de la investigación. El argumento de Owen Fis respecto a la exclusión de los excluidos creo que es el argumento más poderoso a favor de las prohibiciones del discurso de odio, y tiene que ver con argumentos vinculados a la democracia deliberativa, ¿no? Para que haya una democracia deliberativa en efecto, tienen que estar todos los participantes en la discusión o la deliberación pública. De manera que creo que haciendo sumas y restas, yo, y me ratifico, y la idea del libro es que ustedes no solamente respalden, sino sobre todo cuestionen y vayan en contra de que es más pernicioso la prohibición de un discurso de odio en términos amplios y generales. Pero yo creo y postulo que acá no estoy solo. Y no lo digo porque la doctora Betsabe va más o menos en la tendencia que yo planteo, sino porque, por ejemplo, en el caso del sistema interamericano, en dos informes bastante interesantes de la Comisión Interamericana, uno sobre terrorismo del año 2002 y uno sobre la comunidad LGTBI del año 2015, mencionan que la regulación del artículo 13.5 de la Convención Americana está más cercana o parecería estar orientada de una manera más próxima a lo propuesto en el derecho constitucional estadounidense, que postula la teoría del peligro claro y presente, ¿no? Además de del caso con el que abrí la exposición, Colin versus Smith, el caso Brandenburg versus Ohio, por ejemplo, respecto a miembros del Ku Klux Klan y las amenazas de expulsión o de agresión hacia la comunidad judía, o está, por ejemplo, el tema de Snyder versus Phelps, que tiene que ver sobre las pancartas y los insultos a un militar homosexual muerto en la guerra de Afganistán, que nos ilustran o nos permite entender por qué es que la Comisión Interamericana, conocida además por ser un organismo que usualmente es protector de las víctimas, porque esa es la esencia del sistema interamericano y la historia en la que surge el sistema interamericano, que es un contexto de dictaduras, exige además que haya una protección fuerte, consolidada a favor de las víctimas. En el caso específico de libertad de expresión pareciera ir al lado estadounidense y no necesariamente a la par del sistema europeo. Y creo yo que entre varias razones es precisamente por la disparidad en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quien revise el libro, precisamente el capítulo 2, podrá advertir que no hay un estándar o no hay una jurisprudencia uniforme sobre cuándo se ha sancionado el discurso de odio. Y esto se ve en algunos casos donde el Tribunal Europeo va a exigir que haya, además del mensaje de odio, una posibilidad
de que el mensaje de odio en la práctica se convierte en acciones violentas, y otros casos como Beckdeland versus Suecia, donde el tribunal dirá que no importa si hay la posibilidad de que esto se convierta en una acción violenta, basta el mero mensaje para sancionarlo. O también podremos ver este tema con las prohibiciones respecto a la revisión o al revisionismo del Holocausto, ¿no? Lo que se conoce como el negacionismo. El caso Perinek versus Suiza, que habla sobre el Holocausto armenio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no sanciona y protege a quien negó el Holocausto armenio, señalando que habían pasado 100 años desde lo ocurrido, que obviamente el debate puede darse y un revisionismo responsable puede darse. Pero en el caso del Holocausto nazi, el Tribunal Europeo es contundente. Ni siquiera entra a ver el fondo de la controversia, sino excluye la posibilidad de debatir el caso en virtud del artículo 17 del Convenio Europeo, que excluye y que señala que el abuso de derecho no es amparado por los artículos o por la Convención Europea de Derechos Humanos. No hay posibilidad de que un negacionista, y hay varios casos de negacionismo, tengan protección en el sistema europeo, precisamente en el Tribunal Europeo, cuando hablan del Holocausto nazi. Pero ¿qué va a pasar cuando ocurran 100 o 200 años después del Holocausto nazi? El Tribunal Europeo va a coger lo mismo que dijo en Perinek, que ya han pasado 100 años del Holocausto armenio y ya se puede reabrir el debate, se puede reabrir la discusión. Entonces, creo yo que la postura europea, interesante y que suministra bastante discusión y además ejemplos, porque es un tribunal consolidado que viene funcionando desde hace décadas, tiene bastantes insumos para estudiar cuidadosamente, pero no nos evidencia un estándar. Y esa falta de estándar es peligroso también por el tema de la previsibilidad. ¿Y por qué me animé a plasmar todo esto en el libro? Precisamente porque vivimos en una sociedad altamente polarizada. Creo que la Corte Interamericana lo ha dicho en varios casos y incluye al Perú, aunque no haya mencionado al Perú. Vivimos en sociedades donde hay situaciones de discriminación estructural, y pese a este contexto, al menos en el Perú no se han judicializado casos sobre discurso de odio. Lo más cercano quizás es el caso de la paisana Jacinta, pero más allá de eso no hay. Y a nivel interamericano, una sociedad latinoamericana que en el tema de discriminación seguramente es muy similar a la nuestra, la Corte Interamericana tampoco ha tenido la posibilidad de ver a profundidad el desarrollo del artículo 13.5 de la Convención Americana. La idea y la propuesta, o lo que yo aspiro, es que para cuando esto ocurra, para cuando los casos empiecen a judicializarse, para cuando en algún momento el Tribunal Constitucional empiece a revisar casos vinculados a libertad de expresión y discurso de odio, ya haya a nivel doctrinario, ya haya en algún nivel académico una discusión sobre el tema. Usualmente las discusiones y las reflexiones sobre cómo solucionar los problemas judiciales o jurídicos surgen después de que se han judicializado los casos. Creo que ahora estamos en una oportunidad excepcionalísima de empezar a discutir esto antes de que empiece la judicialización de los casos. Porque debe haber judicialización de los casos, sea defendiendo a las víctimas del discurso o sea defendiendo a los autores del discurso. Pero debe haber y va a llegar una judicialización de los casos. Y esperemos que cuando esto ocurra, sin ánimo pretencioso, al menos este libro haya podido plantar una pequeña duda, un pequeño espacio de confrontación respecto a algunas propuestas aquí presentadas. Gracias, Luis Andrés. Querida Bexabe, ¿el tema del transcurso del tiempo puede considerarse un estándar serio, tratándose de este tema, de este tipo de discursos de odio? ¿Tú crees? ¿El caso armenio al que se refería? Claro, es que ahí, digamos, si lo que estamos usando es el estándar de peligro real e inminente, o peligro claro y presente, el paso del tiempo es importante, ¿no? En ese caso sí, el contexto es fundamental. No es lo mismo decir, y esto es digamos, creo que la primera cosa que uno tiene que decir, porque a veces hay mucha sensibilidad sobre este tema, y por eso estos espacios son tan importantes. Además, a propósito de lo que decía Samuel, ¿no? Vivimos una sociedad polarizada, pero además hipersensible, ¿no? Entonces hay cosas que a veces no se pueden discutir porque la gente lo asocia con posiciones personales. A mí me ha pasado cuando defiendo mi posición, ay, usted, ¿no? Y te etiquetan, ¿no? Entonces yo creo que estos espacios son muy importantes. Hay una cosa que dijo Samuel
Dice, la mejor teoría es la que se plasma en la realidad. Estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que tenemos una mejor realidad cuando tenemos teoría. Y eso es lo que nos toca a los juristas, ¿no? Entonces, en el caso del peligro claro e inminente, no es lo mismo la expresión de un... Es decir, estoy pensando en este señor, con quien no estoy de acuerdo, este señor que cantaba cumbia, que hacía canciones muy sexistas sobre la mujer y que tiene estas canciones de mátala, está incitando a la violencia. Eso es un caso de incitación clara a la violencia, ¿no? Más allá de todos los calificativos que uno pueda darle al señor y que digamos que la música... Y viene en lugar de la crítica, además, ¿no? Eventualmente de la réplica y la censura moral, si uno quiere decirlo, no legal. Yo no estoy de acuerdo. Pero claro, es muy distinto a que en Radio Ruanda, en épocas anteriores a lo que fue la terrible matanza, ¿no? En Ruanda se dijera, vayan y maten a los tutsis, son como cucarachas y qué sé yo. Eso es una clarísima incitación a la violencia. Entonces, el contexto hace muchísimo. En cuanto al tema el histórico, tiene un nombre esto, ¿no? Que es a lo que tú del negacionismo, yo tengo dudas, quizás mi posición es muy liberal, pero también estoy de acuerdo con lo que dice Samuel. Estas cosas uno las revisa, no lo puede ver dogmáticamente, ¿no? Por ejemplo, a propósito del ejemplo que tú has puesto, que me parece que es un tema que se puede discutir, el estándar no de discriminación, sino de daño real e inminente. Te dicen daño real e inminente. Pero si tú te pones a pensar en estas movilizaciones a las que tú te has referido, que estamos viviendo en el Perú, estos plantones, ¿no? Hechos por ciertos grupos, quizás no lleguen a daño real inminente, pero uno podría preguntarse, ¿no hay un nivel de acoso permanente? Tú empiezas a tomar en cuenta cosas como la reiteración, que se te paren en la puerta de la casa, de intimidación, estando tú con tus familiares, que podría hacernos pensar que el estándar no tiene que ser tan estricto como el de los norteamericanos. Entonces, creo que sí, que la realidad te lleva a veces a replantearte, ¿no? Tu propia, sí, cosas que uno ha escrito hace 5 años y que luego dice, caramba, ¿no? De repente, pues, en un contexto como ese las cosas podrían ser diferentes, ¿no? Gracias, Bexabe. Y Samuel, tú que has rastreado el tema, yo lo iba a decir y me olvidé que Bexabe no solamente había sido la asesora de esta tesis de Luis Andrés, sino además la única autora nacional que había dedicado, digamos, artículo al tema, ¿no? Al tratamiento del discurso de odio en un libro colectivo, me parece, publicado en España, ¿no? 3 ya. Pero tú además no solamente eres informado en materia bibliográfica y estás actualizadísimo, sino además eres un conocedor también de la jurisprudencia. A tu juicio, en tu opinión, porque además me pareció escuchártelo también en el día del grado, ¿hay algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el tema del discurso de odio? ¿Es posible inferir lo que podría ser las líneas del tribunal si es que acaso se presentara un tema o llegara a su conocimiento un tema de esta envergadura? No. Muchas gracias. No lo digo yo, lo dice la autora. Lo dice el autor, y el autor cuando desarrolla dos conceptos nada más, que son claves en la tesis, en el libro: democracia, teorías de la democracia, deliberativa, liberal, militante. ¿Cuál es la posición del TC? Cita el autor jurisprudencia, donde dice en algún momento puede ir por un lado, en algún otro momento irá por otro lado. No tiene clara una posición, y pasa lo mismo con la libertad de expresión. La tesis consecuencialista, no consecuencialista, la intermedia, la que incorpora los dos, tampoco están. Luis Huerta, que es procurador y hizo una tesis sobre la libertad de expresión, te lo dice también. O sea, no hay una teoría de la libertad de expresión. Justo ahorita estaba googleando la Corte Constitucional colombiana. Tú pones discurso de odio y te vota una serie de temas. Y es que en realidad creo que al TC todavía le faltan algunos casos, algunos pronunciamientos en los cuales pueda decir algo más de lo que ha dicho a lo largo de los años. No creo que en materia de democracia, por ejemplo, si bien es cierto, no tiene una teoría, en ocasiones sorprenden algunas opiniones. En mi opinión hay algunas sentencias muy buenas, por ejemplo, que han sido discutidas. Solamente un caso, la última sentencia sobre terrorismo, donde establece que las personas que han sido condenadas y se han resocializado, que han sido rehabilitadas
no se les puede impedir participar en la vida política del país. El tribunal ha dicho, si la ley les impide a quienes ya cumplieron su condena, se rehabilitaron, si la ley dice es inconstitucional. Eso es una concepción amplia de democracia, donde no puedes extender un veto a participar en la vida política del país. Y mira cómo han reaccionado, tanto sectores de izquierda como sectores de derecha. Y donde el tribunal ahí, por ejemplo, pudo desarrollar qué teoría de la democracia asumía. No lo ha hecho. Implícitamente lo hace. O sea, yo creo que al tribunal peruano todavía le falta algunos desarrollos jurisprudenciales sobre temas democracia, libertad de expresión. Y solamente para cerrar la idea, siempre me planteaba qué hacer, ¿no? O sea, qué se puede hacer, cómo el libro sin duda plantea temas y creo que se puede hacer mucho a partir de lo que plantea el libro. Hace poco estaba revisando, en el Congreso se ha presentado un proyecto de ley que que pretende modificar el Código Penal ahorita, el 17 de febrero, el proyecto 4275, donde plantea la incorporación de la incitación al odio. Y sin duda no han leído tu libro, ¿eh? O sea, no lo han leído. ¿Por qué? Porque si lo leyeran se darían cuenta que esto es riesgoso, que este proyecto es bastante riesgoso. Entonces, primero, hay que enviar tu libro al Congreso, ¿eh? En todo caso, para pensar que si se quiere discutir un tema, tienen que hacerlo sobre algunas bases mucho más sólidas. Y a eso me refería cuando la teoría debe ayudar a la realidad. Esta realidad de proyectos de ley tiene que ser revisado a partir de algunos conceptos clave. Pero en segundo lugar, y con esto acabo, en realidad, ¿qué pasa en Colombia? Bueno, se judicializan muchos casos, por diversas razones, pero llegan a la Corte Constitucional. Acá hay casos que no llegan. Entonces, un reto pendiente, creo yo, es armar un caso que termine en el Poder Judicial, que llegue al Poder Judicial y que llegue al TC. La universidad puede detectar un caso a partir de sus clínicas jurídicas, en fin, pero armar un caso con este desarrollo para lograr incentivar, en realidad la participación de la ciudadanía no solamente se da a partir de proyectos de ley u opiniones, sino también judicializando temas. Eso permitiría que en su momento el TC comience a desarrollar un concepto mucho más completo de discurso de odio a partir de casos que se puedan presentar. Creo que eso serían dos temas que hacer. Primero, que se revisen estos proyectos de ley a la luz de esta teoría sintetizada y desarrollada en el libro, y en segundo lugar, judicializar casos, sin duda, sin negar la importancia de la prevención para que no se presenten este tipo de problemas, pero por lo menos desde un punto de vista jurídico, por ahí hay bastante camino por recorrer. Queridos amigos, vamos llegando a la finalización de este conversatorio alrededor del libro de Luis Andrés Portugal, La prohibición del discurso de odio en el Estado Democrático Constitucional. Yo quisiera agradecer a Bexabé, agradecer a Samuel, agradecer a Luis Andrés por haber tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy, y al mismo tiempo invitar a nuestros amables oyentes, espectadores, quienes se encuentran en las redes sociales y a través del Zoom, a continuar en este tipo de conversatorios, donde vamos a presentar los libros más relevantes publicados en el país relacionados con las disciplinas del derecho constitucional, el derecho procesal constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos y otro tipo de materias afines a las labores que realiza el Centro de Estudios Constitucionales. Nuevamente, mil gracias a ustedes y será hasta una nueva oportunidad.